a tus hijos. Amén. Amén. Muy bien, vamos a comenzar entonces. ¿Es una historia o es una parábola? Para mí es una parábola. ¿Por qué? Porque el Señor está hablando en las líneas de las parábolas. El Señor siempre se expresaba con parábolas. Uno dice, no, porque las parábolas no tienen nombre y ahí aparece Abraham y Lázaro y por lo tanto no debería ser parábola, sino historia. Pero, ¿dónde está la regla de que una parábola no debe llevar nombre? ¿Quién dijo eso? ¿Dónde es sustentado? ¿Por qué dicen que no debe tener nombres las parábolas? ¿A quién se le ocurrió decir eso? No, ¿verdad? Porque detrás de la parábola hay una enseñanza y se pueden poner nombres o no. Porque igual son nombres ficticios, no son reales. Entonces, ponerlos o no ponerlos, igual el mensaje llega por medio de la parábola. ¿Correcto? Bien. Y esta parábola es la que están usando sobre todo la Iglesia Católica, y aquí le traje informes, de que Jesucristo se fue a los infiernos tomando justamente el pasaje del seno de Abraham. Que el Señor llegó al fondo de la tierra para predicarle a los espíritus encarcelados, que se acuerdan que yo les prediqué ese tema y está en video, quiénes son los espíritus encarcelados, ¿se acuerdan? Y bueno, entonces, esta doctrina arrancó en el año 1200 después de Cristo por Juan Maldonado. En otras palabras, es una doctrina totalmente del credo católico. ¿Por qué? Porque la doctrina católica quiere afirmar el purgatorio. La doctrina católica desea afirmar que existe un purgatorio. Y no hay otra forma de expresarlo bíblicamente, entre comillas, que buscando este pasaje del seno de Abraham. Pero ya vamos a entrar en detalles a lo que es el seno de Abraham. Ya vamos a entrar en detalle. Por ejemplo, dice Jesucristo descendió a los infiernos y al tercer día resucitó. Credo católico, artículo 5. Eso está claramente establecido. Y en vigilia pascual, pregón pascual, misal romano, página 631 del credo católico romano dice: Jesús bajó a las regiones inferiores de la tierra. Este que bajó es el mismo que subió. Y citan los católicos Efesios 4, 9 y 10, que ya lo leímos en los videos anteriores. Y vamos a ver cuál es el versículo que ellos citan para decir que el Señor bajó a los infiernos. Efesios 4:9, busque Efesios 4:9, es bueno que lo lean. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primeramente a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Está hablando aquí que Jesucristo se fue al infierno? Dice el credo católico que el corazón de la tierra está dividido entre el paraíso
y el infierno. Y que de ley, inevitablemente, el Señor Jesucristo tenía que llegar allá para complementar la redención. Mira lo que dice. Antes de la resurrección, permaneció en la morada de los muertos. O sea, entre la muerte y la resurrección, dicen el credo católico que Jesucristo permaneció en la morada de los muertos. Es el primer sentido que le dio la predicación apostólica, el descenso de Jesús a los infiernos. No olvides que el corazón de la tierra para ellos es el infierno, inclusive el compartimiento de lo que ellos llaman el paraíso o seno de Abraham. Los católicos y el credo romano sigue diciendo, Jesús conoció la muerte como todos los hombres y se reunió con ellos en la morada de los muertos. Pero ha descendido como Salvador proclamando la buena nueva a los espíritus que estaban ahí detenidos. Primera de Pedro 3, 18 y 19. Vamos a leerlo de nuevo. Primera de Pedro 3, 18 y 19, el versículo que citan para decir que Jesús se fue a los infiernos. Primera de Pedro 3, 18 y 19. Porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ya, ese es el pasaje que el credo católico usa para decir que Jesús se fue al corazón de la tierra. Sigue diciendo el credo católico. La escritura llama infiernos, Seol o Hades. Filipenses 2.10, citan Hechos 2.24, Apocalipsis 1.8 y Efesios 4.9. Le llama infierno, Seol o Hades a la morada de los muertos, donde bajó Cristo después de muerto. Porque los que se encontraban allí estaban privados de la visión de Dios. Y citan Salmos 6.6 y 88.11. Tal era, en efecto, a la esperanza del Redentor el estado de todos los muertos malos o justos. Y te citan Salmo 89, 49. Lo que no quiere decir, mira lo que dicen, lo que no quiere decir es que su suerte sea idéntica como lo enseña Jesús en la parábola del pobre Lázaro, que recibió el seno de Abraham. El catequismo romano sigue diciendo, son precisamente estas almas santas que esperaban a su libertador en el seno de Abraham, a las que Jesucristo liberó cuando descendió a los infiernos. Catequismo Romano 1.6.3. Catequismo Romano 1.6.3. En el año 345, Benedicto XII, el Papa, dijo, Jesús no bajó a los infiernos para liberar a los condenados. Concilio de Roma 745. Ni para destruir el infierno de la condenación, sino para liberar a los justos que le habían precedido. Y eso lo confirma el Concilio de Toledo, año 625 después de Cristo. Repito lo que dice el Concilio de Toledo VI. Concilio de Toledo VI, año 625 después de Cristo, que Jesucristo bajó al fondo de la tierra para liberar a los justos que le habían precedido.
O sea, ellos dicen, el credo dice que todos los santos del Antiguo Testamento estaban en ese lugar, esperando que Jesucristo los libere para que se cumpla lo que dice que llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Pueden ir preguntando, si tienen preguntas, inquietudes, aprovechen para ir haciendo el estudio completo, ¿no? Sigue diciendo, hasta a los muertos ha sido anunciada la buena nueva. Increíble. Y citan primera de Pedro 4:6. Porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos, según los hombres, pero vivan en el espíritu según Dios. Citan este versículo, por eso ellos afirman que existe un purgatorio con estos textos. El credo sigue diciendo, el descenso a los infiernos es el pleno cumplimiento del anuncio evangélico de la salvación. Es la única fase de la misión mesiánica de Jesús. Tremendo, ¿no? Bien. Sigamos. En el artículo 635, el credo dice, Cristo, por tanto, bajó a la profundidad de la muerte. Mateo 12:40. Y vamos a ver donde dice estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Entonces, este versículo lo usa el credo católico para decir que Jesús estuvo en el infierno, o en los infiernos, o lo que dicen los pastores evangélicos, en el seno de Abraham, para llevar cautiva la cautividad. Bien. Luego dice, para que los muertos oigan la voz del Hijo de Dios y los que la oigan vivirán. Y citan Juan 5:25. Jesús, el príncipe de la vida, aniquiló mediante la muerte al Señor de la muerte, es decir, al diablo, y libertó a cuantos por temor a la muerte estaban por vida sometidos a esclavitud. Citan Hebreos 2:14. En adelante, Cristo resucitado tiene las llaves de la muerte y del infierno. Y al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en los abismos. Sigue diciendo, mira lo que es increíble, cómo la iglesia evangélica ha estado predicando los credos católicos. Por años se ha predicado los credos católicos. Sacando textos fuera de contextos. Mira lo que digo, textos fuera de contextos. Eso es una herejía. Sacar un texto y hacer que diga ese texto lo que yo quiero que diga, se llama herejía destructora. Según de Pedro 2:1. Además es propio recitar en el credo aquello de Jesús descendió a los infiernos. ¿Cuál es el motivo? Es su designio de salvación. Dios dispuso que Cristo no solamente muriese por nuestros pecados, sino que también conociera el estado de la muerte. El estado de la separación entre el alma y el cuerpo. Durante el tiempo comprendido entre el momento en que expiró en la cruz y el momento en que resucitó. Una vez, dice el credo,
Jesucristo desciende a los infiernos, tiene como misión encadenar al maligno. O sea, ellos consideran que Jesucristo encadenó al diablo en el infierno. O sea, el diablo lo estaba esperando abajo, ¿no? Porque de esa manera le derrota definitivamente. Y tanto católico que dice amén, como nunca leen la Biblia ni la escudriñan, dicen amén. Pero hay un segundo motivo que lleva a Cristo a descender a los infiernos tras ser crucificado, y es que, según la tradición de la iglesia, cuando Jesús muere, lleva consigo al cielo a todos los que creyeron en su palabra. Ahí está. Entonces, tenemos aquí que el credo católico ha sido predicado en los púlpitos evangélicos. Yo sé que algunos ya no me van a seguir, porque les estoy contradiciendo 40 años de evangelio, 30 años de evangelio, de historia evangélica, de doctrina evangélica. Pero no te das cuenta que se ha predicado los credos católicos. ¿Y qué confianza puede dar un credo católico para dirigir los destinos de la salvación de un pueblo? ¿Qué confianza? Así que vamos a seguir entonces con este punto. Usan la parábola del rico y Lázaro, donde nombra el seno de Abraham, para afirmar entonces una verdad falsa. Es una verdad totalmente falsa. Mira, volvamos a Lucas capítulo 16. Empecemos desde el capítulo 15 para que veas el contexto de esta tremenda parábola. Ojo que yo creo en el infierno. No ya no creo en el infierno. Sí, yo creo en el infierno. Y creo en el cielo y creo en el paraíso. Yo lo creo, porque está la Biblia respaldada. Pero con un solo versículo que hable del seno de Abraham y nunca más nombra en toda la Biblia, no se puede afirmar una doctrina y que toda la Biblia la va a contrarrestar. Porque si yo digo que esto es cierto, entonces los católicos están en lo cierto. Entonces el credo católico está en lo cierto, porque la creencia de esta verdad falsa te va a llevar a creer en el purgatorio y que Jesús se fue al infierno y que Jesús se llevó a todos los santos y un poco de herejías que no están en la Biblia. Por eso una cosa te lleva a otra. ¿Por qué los testigos de Jehová no creen en la inmortalidad del alma? Porque no creen en el infierno. Sencillo. O sea, una doctrina te lleva escalonadamente a negar un poco de cosas. Entonces, si ellos creen que el alma es inmortal, que no muere nunca, entonces tendrá que creer en el infierno. Está claro, ¿no? Entonces, si nosotros decimos que el seno de Abraham es real, entonces es real lo que dice toda la historia católica de los credos que se creó durante siglos a favor de teorías y cartas papales. Vamos a seguir. Dice Samuel Gerson, tengo entendido que el monte del Señor hizo el sacrificio eterno. Bueno, no, nada tiene que ver con el tema, ¿no? Valeria dice, por este motivo dejé de ir a la iglesia católica. Bien. Dice Maggie Jones, lo que escuché una vez fue que dijo un cristiano que los católicos también creen en el infierno, o sea, dando a entender que ellos creen igual a los cristianos. Bueno, son casos, ¿no? Pero vamos a ver.
Busquen Apocalipsis, otra vez Apocalipsis. Ay, Dios mío. Cada rato me sale Apocalipsis en la punta de la lengua, ¿no? Lucas, capítulo 15. Busquen Lucas capítulo 15. Vamos a ver el contexto. Porque el texto es el seno de Abraham, ¿no? Pero ahora vamos a ver el contexto. Lucas 15:1. Se acercaba a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Nota, se acercaba a Jesús todos los publicanos y pecadores. O sea, ¿quiénes son los pecadores y publicanos? Los israelitas de ese tiempo, ¿no? 2. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él le refirió a esta parábola diciendo, y le habló sobre la oveja perdida. Ya, empieza entonces las parábolas. En el verso 8, 15:8 dice, parábola de la moneda perdida. ¿O qué mujer que tiene 10 dramas, si pierde un drama, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Bien, esa es la drama perdida, ¿no? Y luego viene el 11, la parábola del hijo pródigo. Bueno, ustedes se la saben de memoria. La parábola del hijo pródigo, o sea, no era una historia real, era una historia ficticia. El Señor siempre usaba las historias ficticias para dar un mensaje y una enseñanza. Luego en el capítulo 16 habla de la parábola del mayordomo infiel. La parábola del mayordomo infiel. Y esta parábola podemos encontrar el contexto. No olvides que en hermenéutica yo enseño que un texto, para entenderlo, tenemos que leer el contexto. Porque si no hay un contexto, entonces el texto no puede interpretarse. Y por eso hay gente que comete muchos errores. Porque agarran el texto y lo leen dogmáticamente con base a lo que le enseñaron sus pastores o los curas o los sacerdotes, o teológicamente con base a lo que le enseñaron los fundadores de sus religiones, o alegóricamente con base a los que quieren alegorizar y espiritualizar todo, quitándole el contenido histórico y textual y gramatical del texto, y no lo hacen contextual, gramatical e históricamente como fue escrito el texto. Y por eso la gente se confunde, porque no aprenden cuál es la verdadera herramienta de la interpretación. Entonces, mira lo que dice Lucas 16, 13. Lucas 16, 13. Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno o menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Bien. Y de ahí entonces que el Señor les habló la parábola del rico y Lázaro. ¿Por qué les habló esta parábola? Por la incredulidad de ellos, por el rechazo al mensaje de Cristo. Y más ponía las cosas en el dinero, en las riquezas, en los banquetes. Por eso cuando llamó a Leví, a Mateo, dice en Mateo 5, que le hizo un banquete y todos llegaban a compartir, y hasta los fariseos lo criticaron porque cómo es posible que coma con pecadores. Entonces el rico dice aquí que hacía banquete con esplendidez. Estamos hablando del contexto.
que ponían las cosas en el dinero. Y te voy a mostrar que estos fariseos tenían seis conceptos doctrinales. ¿Quieres saber cuál es la doctrina de los fariseos? Para entender el contexto del rico y Lázaro. Bien, vamos a ver la doctrina de los fariseos. Uno, creía en la libertad humana. Ciertamente el destino influía en los hombres. Esa es la primera doctrina. Dos, creían en la inmortalidad del alma. O sea que no todo acababa con la muerte, sino que las almas seguían viviendo después de la muerte. ¿Está entendiendo el contexto doctrinal de los fariseos, no? Tres, creían en unos castigos y unas recompensas eternas. Las almas de los malos eran confinadas en el infierno para recibir su castigo, mientras que a los buenos les eran premiado con la felicidad. Tú sabes que la felicidad para ellos era el seno del Padre. Antiguamente los muebles eran como unos cojines, donde se ponía el codo ahí, o sea, con el codo se acostaba y estiraban los pies y el otro llegaba casi cerca al pecho, y siempre eso se llamaba el seno del Padre, donde representaba la parte íntima y la seguridad paternal que le daba el hogar, el matrimonio de los tiempos de antes. Para ellos el seno representaba la protección. El seno representaba seguridad y sobre todo consuelo. Por eso cuando lo sacaban de las tiendas, sobre todo cuando había boda, cuando había fiestas, lo sacaban fuera y en la oscuridad decía, ahí será el lloro, el crujir de dientes. Porque el contexto judío es ese. Estamos hablando del contexto histórico de cómo es este punto de los fariseos. 4. Creían en la resurrección. Las almas de los buenos recibían un nuevo cuerpo. No se trataba de una sucesión de cuerpos humanos mortales como sucede con las diversas visiones de la reencarnación, sino de un cuerpo para toda la eternidad. 5. Creían en la obligación de obedecer su tradición interpretativa referente a obligaciones religiosas como las oraciones, ritos y adoración. Entre ellos lavarse las manos. ¿Se acuerdan que criticaron a Jesús que no se lavaba las manos, no? Estaban dispuestos, 6, estaban dispuestos a obtener influencia política en la vida de Israel. Quizás contaron ya con cierto peso ante Herodes, pero después de su reinado perdieron influencia. Entonces, para el contexto judío, el seno de Abraham en la vida real representaba confort, seguridad, dicha y felicidad. Pero el Señor les saca a relucir esta dicha y felicidad de otra forma. Mira, seno de Abraham es una expresión que indica reunirse con los padres, es decir, con los patriarcas. 15:15 de Génesis. O sea, cuando una persona moría, dice que se iba a encontrar con sus padres. Por ejemplo, antiguamente, el Seol, en hebreo, o en griego Hades, era el lugar de los muertos. Tanto buenos y malos, era el lugar donde van los muertos. Pero aquí viene el punto. Los fariseos creían que cuando una persona moría, entonces se iba a un lugar de reposo a descansar, porque ellos creían en la inmortalidad del alma. No olvides que estamos hablando del contexto judío. Ya te hablé del contexto católico, y por eso estamos refutando esto. Ahora estamos hablando del contexto judío.
Entonces, los fariseos creían que cuando una persona se portaba bien y cumplía las reglas doctrinales de ellos, inmediatamente se iban al descanso y a la felicidad. Y de ahí entonces Jesús, en el contexto histórico, escúcheme bien, en el contexto histórico, textual, doctrinal, gramatical, les habla de esta parábola del rico y Lázaro. Una vez que lo habían rechazado, el Señor les dice, había un hombre rico, está hablando de ellos, que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Está hablando de ellos, de los judíos incrédulos. Algunos dicen que representa la tribu de Judá, porque Judá se dividió y creó su propio reino y se rebelaron. Entonces, como el espíritu de Judá estaba allí, y entonces representaba la tribu de Judá. Algunos intérpretes, ¿no? Entonces, había un hombre rico. ¿Y cuál es el contexto? ¿Acaso no dice en el 16, 12 y 13, ninguno puede servir a dos señores porque aborrecerá uno o amará el otro? Está hablando de dinero. Y con base a eso le habla de un rico. Hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas. Si esto fuera cierto, si fuera una historia real, Levítico capítulo 13 dice que los que tenían lepra tenían que estar fuera del campamento. Pero aquí veo que este Lázaro estaba echado a la puerta de aquel, o sea, ahí mismo, en la casa. Estaba tan cerca que decía, y ansiaba saciarse de las migajas que caían en la mesa del rico. O sea, si fuera real la historia, jamás una persona que tenía lepra y llagas iba a estar al lado del comedor de una persona, porque levíticamente tenía que estar fuera del campamento, y tenía que decir inmundo, inmundo, y gritar, soy inmundo. Bien. ¿Quién representa a Lázaro? Las ovejas perdidas de Israel. Porque te acuerdas aquella mujer cananea, ¿se acuerdan de la mujer cananea? Está en Mateo 15 a 27. Vamos a leer Mateo 15 a 27. ¿Están aprendiendo, no? Mateo 15. La mujer cananea. Tú sabes que la mujer cananea era gentil. Dice 22, 15, 22. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciendo, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. 24. Él respondió, dijo, no soy yo enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ese representa a Lázaro. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo, ¿no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos? ¿Se acuerdan que los perros venían y lamían las llagas a Lázaro? Los perros representan a los gentiles. Te estoy hablando del contexto natural y cultural de la historia del pasaje. Ella dijo, sí señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen en la mesa de sus amos. O sea, ella era gentil, y tú sabes que para los judíos un gentil es descrito como un perro. Bien, sigamos acá entonces a interpretar contextualmente, históricamente y hermenéuticamente el texto.
Dice ahí, y ansiaba saciarse las migajas que caían de la mesa del rico. Se refiere a la palabra que los fariseos la habían retenido. Ellos ponían cargas y ellos ni con un dedo la querían tocar. Eran sepulcros blanqueados, eran intérpretes de la ley. Y cerraron, dice la Biblia, el reino. Ni entraban ni dejaban entrar. Y luego dice, 22. Aconteció que murió el mendigo. Mira, murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Vamos a hablar aquí doctrinalmente. ¿Tú crees que el pobre Lázaro, que estaba lleno de migajas, de llagas, con lepra, se salvó por ser pobre? Y entonces aquí viene la doctrina católica de nuevo. Ellos dicen que Dios se preocupa de los pobres. Pero quiero decirte que bíblicamente Dios no se preocupa de los pobres, ni de los ricos, sino de los obedientes. Ser pobre no te hace salvo. ¿Por qué él tiene que estar en el seno de Abraham si era simplemente pobre? Ahí no dice que aceptó a Cristo, ahí no dice nada. Simplemente dice que era pobre, que recibió males. Pero no dice nada más. Para que una persona se salve, tendrá que nacer de nuevo y aceptar al Señor Jesucristo. Esa es la determinación bíblica, no por el hecho de ser pobres. Hay gente que es pobre porque es desobediente, porque tiene vicios, porque anda mal, es pobre, malos hábitos, se endeuda, nunca ahorra, nunca invierte y es pobre. Y vive pobreza, pero ser pobre no lo hace espiritual. La pobreza nada tiene que ver con lo espiritual. La pobreza es algo que tiene que ver con la mentalidad de la gente. Entonces, si doctrinalmente esto es cierto, entonces la salvación es para los pobres inevitable. ¿Y por qué se salvaron? Porque han sufrido. Pobrecito, han sufrido. El mismo padre Abraham le dice, pero Abraham le dijo en el 25, le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes, le dice al rico, en tu vida, y Lázaro también males. Mira, Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado allá. ¿Te das cuenta que no está hablando que el Lázaro se salvó por ser pobre? Esta es una prueba de que esto no es una historia real. Porque si vamos a los escritos de Pablo, la salvación tiene que ver con un proceso diferente. Y no solamente por el hecho de tener males y sufrir en la vida. ¿Correcto? Bien, vamos a hacer. Gerson Palacio dice, porque ellos esperaban un Mesías, pero no así en la forma de Jesús. Correcto, así es. Muy bien. Sigamos. Bien, vamos a ver aquí. Y murió también el rico y fue sepultado. Nota que fue sepultado. ¿A dónde? En el Hades. No olvides que el Hades es el lugar de los muertos. Tanto como Seol o Hades es lo mismo. Y fue sepultado. Luego dice, y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Justamente la doctrina que los fariseos creían. O sea que le está dando con su misma moneda la enseñanza. Tú me rechazas a mí, le dicen otras palabras. Tú te burlas de mi palabra, rechazas mi evangelio, pues tú te vas a ir al infierno, le está diciendo. Pero esta parábola no era para hablar de finaditos que habían fallecido y contarle una historia que había pasado, sino para contrarrestar el rechazo que habían tenido hacia el Hijo de Dios. O sea, Apocalipsis, otra vez, ¿no?
Lucas 16-19 no fue hecho para apoyar el credo católico de que Jesús se fue a los infiernos. Ahí no hay doctrina. Aún más, si esa doctrina estuviera real, la contradice toda la Biblia. Todo Romanos, todo Apocalipsis, todo Hechos, Efesios, todo lo va a contradecir. Y entonces ya la Biblia no sería inspirada por el Espíritu Santo. Ya no sería inspirada. ¿Por qué? Porque ya sería un libro cualquiera. Pero la Biblia nunca se contradice. Sigamos aquí. Y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. De ahí entonces toman que en el infierno había un pedazo, como una recámara, donde estaban todos los santos del Antiguo Testamento. Y que se podían ver de aquí para allá y que había una cima, como un espacio, que había como un espacio y que nadie podía pasar de aquí para allá ni de allá para acá. Ahora, si el seno de Abraham es felicidad, es protección, como le dije, es el contexto judío. Si quieres, métete a la concordancia, a los diccionarios, búscate qué significa seno de Abraham, te vas a dar cuenta que en el contexto judío significa seguridad, alegría y confort. Entonces, si esto fuera cierto, que los finaditos van al seno de Abraham, las almas, ¿te imaginas una madre que llegó al seno de Abraham? ¡Qué paz! ¡Qué alegría! ¡Qué satisfacción! Pero al otro lado ve a sus hijos en el infierno. Porque los puede ver, según la teoría, los puede ver y dice, dame, moja el dedo en agua y refresca mi lengua. ¿Tú crees que aquella mujer va a tener felicidad en el seno de Abraham? Viendo atormentar a sus hijos en el otro lado. O sea, hasta en el término humano demuestra que la gente que toma este pasaje como doctrina de vida después de la muerte los contradice. Repito, yo sí creo en el infierno. Jesucristo fue el que más habló del infierno, pero este pasaje hermenéuticamente no está hablando de vida después de la muerte. Hermenéuticamente, exegéticamente, en honor a la Biblia, en honor a la verdad, nada tiene que ver lo uno con lo otro. Por eso estudian hermenéutica. Yo estoy dando un curso ahorita de hermenéutica. No se queden afuera. Recién comenzamos este domingo. Apenas un domingo ya comenzó. Así que no te quedes afuera. Estudia hermenéutica. Estudia para que no leas pasajes y te quedes en la misma. Mira lo que dice aquí. 16:24. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Habla de lengua, habla de dedo, pero se supone que el infierno son almas que llegan, que son espíritus. En el infierno no está en juego la materia, porque el cuerpo está en la tumba, se hizo polvo, pero el alma es espíritu. La verdadera vida es después de la muerte. Entonces, si esto fuera real, entonces, ¿de dónde se saca el dedo, la lengua y la gota de agua? Está hablando otra vez del tormento de haber rechazado a Jesucristo. Y vamos a seguir aquí, mira. Dice, y refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. En lo que creen los fariseos, en la inmortalidad. O sea, lo que mismo creen, le está dando duro. 16:25. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tú bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado allá. ¿Cómo puede estar consolado? Y el otro atormentado. ¿Cuál es la enseñanza?
¿A dónde quiere llegar el Señor diciéndole esto aquí? Que todo aquel que acepta a Jesucristo, a las ovejas perdidas de Israel, van a tener paz, consuelo. Por eso dice que ligera es mi llaga. Venid a mí lo que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. En otras palabras, con el Señor tú vas a encontrar ese sosiego para tu alma. Y los fariseos atormentados, aunque es cierto que también se van a atormentar en el infierno, lo sé, pero aquí no está hablando del infierno, está hablando del tormento de su conciencia. En este pasaje, hermenéuticamente, legalmente, no está hablando del infierno. Y yo creo en el infierno, pero aquí no está hablando del infierno. Sigamos. 26. Pero además de esto, una gran cima está puesta entre vosotros y nosotros, de manera que los que quieren pasar aquí para vosotros no pueden ni de aquí pasar allá. Exactamente las barreras clasistas que hay ahora. El rico no puede llegar al pobre, el pobre no puede llegar al rico. Y cuando los fariseos trabajaban y se vestían con esplendidez, con perlas, eran, mejor dicho, los mimados de Herodes, y los pobres, pobrecitos, ellos estaban por abajo. Esa era la cima. Y luego dice aquí, mira, 27. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos. 5 hermanos. Y justamente, mira, si la interpretación es correcta y Judá es la que se rebeló, ¿sabes cuántos hermanos tuvo el Judá? 5. 5 hermanos. O sea, está demostrado en Primera de Crónicas, capítulo 4, verso 1, que Judá tenía 5 hermanos. Y Judá representa la rebelde Israel. Dice, porque tengo 5 hermanos para que le testifique a fin de que no venga a ellos también a este lugar de tormento. Entonces, mira lo que dice el Señor. Y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óigalo, ahí está la palabra. Moisés y los profetas. O sea, ¿hay solución? Sí, ahí está. Escuchen, ahí está la palabra. Escuchen la palabra, obedezcan la palabra, ahí está. Pero mira acá. Entonces, en verso 30, él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos entre los muertos se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. Mire, escúcheme. Ya, Diego, ya mismo entramos a esos textos, ¿no? Diego Castañeda. El único Lázaro de la Biblia que era real era el hermano de María y Marta. El único Lázaro. Yo tengo unas inquietudes y se las voy a decir a ustedes. Solamente son inquietudes, por favor, no me miren raro, ¿no? Me están mirando serio por ahí unos, ¿no? ¿Qué pasó con Lázaro? El Lázaro real, el hermano de María y Marta, falleció. Y el Señor lo levantó de entre los muertos. ¿No será, me pregunto y tengo esa inquietud, no estoy diciendo que es así, tengo esa inquietud, ¿no será que justamente Lázaro se levantó de entre los muertos y aún ni así creyeron? Por eso aquí dice, mira, dice aquí en el 31, mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de los muertos. ¿Y por qué se llama Lázaro justamente? Y vamos a ver. Juan, busque el libro de Juan. Quiero que busquen rápidamente el libro de Juan. Aquí veo la resurrección de Lázaro. Juan capítulo 11, verso 38.
Juan 11:38 veo la resurrección de Lázaro. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que desde que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas, en los rostros envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Mira que este Lázaro sí es un Lázaro real. Pero mira aquí, escucha bien, por eso para mí hay una inquietud y una conexión con la parábola. Mira el siguiente texto, 45. Entonces muchos de los judíos, las ovejas perdidas de Israel, porque Lázaro en la parábola representa las ovejas perdidas de Israel, que habían venido para acompañar a María, vieron lo que Jesús había hecho y creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos, al que representa el rico de la parábola, y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. En el 53 dice: así que desde aquel día acordaron matarle. O sea, resucitó Lázaro y ni aún así creyeron. Por eso dice: a Moisés tienen y a los profetas. Aunque así uno se levante de los muertos, se persuadirán. Lázaro resucitó y no creyeron, de lo contrario, acordaron matarle. Es una inquietud que tengo. Porque a mí me gusta leer la Biblia contextualmente, gramaticalmente, exegéticamente, históricamente, para entender el concepto. Entonces hago la pregunta: ¿no será que Lázaro de la parábola es el mismo Lázaro que falleció y el Señor lo resucitó? ¿Usted qué dice? Es una inquietud. ¿Usted qué dice? Es hipotético. No digo que sea, pero es hipotético. ¿Usted qué dice? ¿Será o no será? A ver, quiero ver su comentario. Tiene mucho sentido, dice Luis Fonseca. Patricia Campos Solano: ni aún así creyeron. Parece que sí, ¿no? Tiene mucho sentido. Puede que sí. Yo no estoy seguro todavía, pero me llama mucho la atención este punto de Lázaro real, el verdadero Lázaro. Porque justamente se llama Lázaro el de la parábola que falleció. Qué tremendo, ¿no? María Zavala tiene sentido. No creo que sea Lázaro el de la parábola, Diego. Tiene sentido. Por eso digo, tengo muchas inquietudes. Puede que sea, puede que no sea. Bien. Algunos creyeron, sí. ¿Será o no será? Bueno, igual esto no está en consideración la salvación. Tú puedes creer o no creer en esto. Eso no va a afectar tu salvación. Ya no me bloquees. No me elimines de Facebook. Ni te vayas del grupo de Telegram. Porque como estás escuchando algo totalmente nuevo, entonces no vayas a ver como hereje. Porque nada tiene que ver la salvación ahorita, ¿no? Si tú crees en el credo católico romano que los pastores hoy están predicando, pues no hay problema. Pero yo creo lo que dice la Biblia a fondo en su historia. Ahora, que nadie lo predique,
ya no es mi preocupación, ¿no? O sea, ¿qué puedo hacer yo si la gente no estudia a fondo? La gente no quiere estudiar. Mucha gente no estudia. Ni los pastores predican estas profundidades. Y ya no es culpa mía que nunca te hayan dado el tema, ¿verdad? Pero no porque nunca te lo hayan dado, entonces no vas a decir que esto es herejía. Porque te imaginas en un año que vas a escuchar que voy a hablar tantas cosas en este año. Entonces cada cosa nueva te vas a horrorizar. ¡Oh, lo que dijo! ¡Mira lo que dijo! Es que, primero que nada, el llamado que Dios me hizo es ser maestro. ¿Ya? Y como maestro es un don. Es algo espiritual que Dios puso. Para la gloria de Él es un don. Entonces yo escudriño la escritura con base a ese don. Pero no para que te horrorices ni te asustes, sino para que la analices, la medites, ora, piensa y saca tu conclusión. Amén. Muy bien. Ahora sí, vamos a contestarle la pregunta. A ver, había una pregunta de Diego Castañeda. A ver, ¿cuál es la pregunta, Diego? Ya se me fue tu pregunta. ¿Dónde estará tu pregunta? ¿Puedes ponerla de nuevo? Si no interrumpe la salvación, ¿por qué te turbas? Es parte del qué. No es doctrina, no es una doctrina que va en contra de la salvación. No va, exactamente. Patricia Campos, pastor, hoy estuvo muy fuerte la palabra, tengo que estudiar más. Muy bien, muy bien. Es que ese es el objetivo. Ese es el objetivo. Michelle Santana, si no interrumpe la salvación, ¿por qué te turbas? Esto es parte del proceso de aprendizaje. Lo importante es que Jesús murió por nosotros. No estoy turbado. ¿Se nota que estoy turbado? Michelle Santana, ¿estoy turbado? Mírame bien. ¿No? No estoy turbado. Ah, ya. Viene Diego Castañeda. Pastor explicará Hechos 2:37. Habla de que no permitirás que tu santo vea corrupción, ni dejarás tu alma en el Hades. Algo así dice, ¿no? Creo que sí. Vamos a ver. Hechos 2:27. Vamos a ver, Hechos 2:27. Hechos 2:27. Dice, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Exactamente. Y eso lo compara con Mateo 27:52. Vamos a ver, que también habla de la resurrección. Mateo 27:52. 27:52. Y abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron y salieron de los sepulcros después de la resurrección de él y vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Bien, pastor, quiero una explicación. Muy bien. Bien, aunque en Salmo capítulo 16 viene esta profecía refiriéndose a David, pero la tumba de David todavía está ocupada, así que no se refiere a David, sino que es un salmo totalmente mesiánico. O sea, que tu santo vea corrupción. No permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, que el cuerpo de Cristo se llene de gusanos, porque Él resucitó. En el Hades no se quedó. Él estuvo 3 días en el Hades, pero no se quedó. Alguien me dijo, ¿y dónde fue el alma de Cristo? ¿Dónde fue? Mira, en Deuteronomio 29:29 y Job 11:7 dice que hay cosas secretas que no están reveladas y solo las sabe Dios. Y no va a afectar en nada tu salvación. La Biblia no dice absolutamente nada de dónde estuvo Jesús esos 3 días. Hay cosas que no las vamos a saber nunca. Nunca. Ahora, ¿dónde van las almas? Ahora, si no es cierto lo del seno de Abraham, y viene la pregunta, ya que ustedes no me preguntan, yo tengo que preguntarme. ¿Dónde van las almas entonces de los que mueren en Cristo? ¿Dónde? TH, acabo de entrar. Ah, ya aquí estoy terminando. Pero puedes ver el video apenas termine. Ya está el video ya listo, ya mismo. Entonces, ¿dónde van las almas si el seno de Abraham no es real? Entonces, ¿dónde van las almas?
Gracias a Dios, las almas en Apocalipsis las podemos ver claramente dónde van. Porque Apocalipsis significa revelación. Y mira, Apocalipsis capítulo 6, verso 9 dice, Apocalipsis capítulo 6, verso 9, dice, cuando vi el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y el testimonio que tenían. Eran finaditos. Pero estas almas dice que estaban en el altar. ¿Cuál es el altar? Se refiere a un altar de sacrificio que fueron martirizados. Pero este altar aparece también en Apocalipsis capítulo 8. Cuando otro ángel vino, entonces se paró ante el altar con un incenciario de oro. Se refiere al altar que está en el cielo. Allá hay un altar que para mí no es nada más y nada menos que el paraíso. Por eso Filipenses 1:21 dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Porque se va al seno de Abraham? No, porque se va a estar con Cristo, dice. ¿Y dónde está Cristo? Hechos 7:56 dice que Cristo está a la diestra del Padre. En el Antiguo Testamento, Job dijo, Job 25 creo que queda, Job 25:6, de 25, 23, no me acuerdo bien el texto. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y después de deshecha esta mi carne, mis ojos verán a Dios. Entonces, el famoso seno de Abraham, que solo aparece una sola vez, no hay más, y que el credo católico romano lo usa para el purgatorio y para todas las cosas que ellos dicen, no puede ser un fundamento doctrinal, pastoral, evangélico, porque estamos cogiendo todo lo católico. Entonces, estoy demostrando con la Biblia que las almas cuando mueren, tampoco, como dicen los adventistas, quedan así quietecitos, esperando que venga la resurrección. No, no. Las almas no están en los sepulcros. Las almas están vivas. Las almas están en el paraíso. Que habla Apocalipsis 2:7 y 2 Corintios 12:4. Hasta Pablo, en 2 Corintios 5:1 y 2 dice que si este tabernáculo, está hablando de este cuerpo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio hecho por manos eternas. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos. 1 Pedro 1:4 dice, tenemos una herencia reservada allá en los cielos. Porque si antiguamente, estoy hablando solamente del Antiguo Testamento, no iban al seno de Abraham como siempre se dijo, abajo al corazón de la tierra, entonces ¿dónde iban? Ya te estoy demostrando con la palabra de Dios. Al paraíso, pero donde está Dios. Por eso dice la Biblia, y el Espíritu vuelve a Dios que lo dio. Vuelve a Dios. Vuelve a donde debe estar. Entonces uno me citan inmediatamente, ya me sé los versículos que me van a citar.